hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos a este canal. Bendecidos esperamos al compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que esté conmigo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, primer libro en el Nuevo Testamento. El capítulo número 5 es muy importante, hermanos. El Señor Jesucristo había iniciado su ministerio, primero siendo bautizado por Juan en el Jordán, segundo siendo llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, de cuya tentación obviamente salió victorioso por la palabra de Dios que estaba en su boca. Y luego entonces el Señor recolectó a una cantidad de hombres para que fuesen sus discípulos. Si usted quisiera, en el capítulo 5, verso 1, dice, viendo la multitud, habla de Jesucristo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor Jesucristo lo que hizo fue recolectar a un grupo de hombres que no tenían una preparación eclesiástica anterior. No eran hombres que hubieran sido miembros, participantes de algún grupo importante a nivel religioso. De ninguno de ellos se le conoce que haya sido parte de la secta de los fariseos, de los saduceos, o que alguno haya sido considerado para presidir allí en el Sanedrín. Nada de eso. El Señor Jesucristo lo que hizo fue irse a la orilla del mar en Galilea y, como ustedes ya saben, lo hemos conversado en ocasiones anteriores, el Señor tomó a Pedro, a Andrés, su hermano, y como eran hombres pescadores, les ofreció, les dijo, vengan tras mí y les haré pescadores de hombres. Después se encuentra con Zebedeo y sus dos hijos, Juan y Jacobo, y a los muchachos, a los jóvenes, los llama y les dice que le sigan, y ellos, dejando todo, incluido su padre, siguieron a Jesucristo el Señor. Más adelante el Señor llamó a Mateo, un publicano, para que fuera parte de sus discípulos. Y bueno, sucesivamente, ¿no? El apóstol Pablo va a tomar esta misma forma de trabajo que hace Dios con nosotros. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo número 1, Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo va a decir a partir del versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está diciendo, obsérvense, por favor, recorran su historia y verán que la mayoría de ustedes, no es que haya muchos de ustedes que son sabios, que son poderosos, que son nobles. Más bien, la gran mayoría no lo es. Verso 27. Sino dice que lo necio, no lo sabio, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y agrega, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, el Señor nos llama a hombres inútiles, débiles, incapaces, sin una gran formación académica o teológica. Nos llama a hombres
que Él juzga, vamos a servirle. Pero nos llama para ser primero discípulos. De hecho, los 3 años y medio que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, lo que hizo mientras mostraba la palabra del Padre al mundo, mientras hacía milagros y señales para que la gente reconociera que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo los hombres tuvieran salvación en su nombre. Mientras el Señor hacía eso, ocupaba tiempos muy importantes para estar con sus discípulos y enseñarles. De hecho, lo primero que hace en el capítulo 5 de Mateo dice, llamarlos a una montaña, sentarse en la parte alta, poner a sus discípulos alrededor de él. Claro, luego empezó a juntarse la gente, no hay duda. Pero la palabra estaba dirigida a sus discípulos, estaba formando discípulos o aprendices, o seguidores, o imitadores de Jesucristo el Señor. Tiene un gran interés esto que en la Escritura llamamos el sermón de la montaña. Porque esta palabra que el Señor comienza entregando aquí no va a parar durante todo el capítulo 5 y capítulo 6 y capítulo 7. Y solo cuando termina el capítulo 7, los últimos 2 versículos, dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces entendemos, amigos y hermanos, que somos llamados por el Señor, pero somos llamados para ser sus discípulos. Mateo capítulo 28, después que Jesucristo ha muerto, ha sido sepultado, y el Padre le levanta de entre los muertos, en el capítulo 28, el último capítulo de Mateo, usted puede conmigo observar en el versículo 18, 19 y 20. Iba a decir, Jesús se acercó, este Jesús resucitado, este Jesús a quien el Padre levantó de entre los muertos, este Jesús que no vio que su alma quedase en el Seol, ni que su cuerpo fuera destruido por la muerte. Este Jesús, resucitado con poder por el Padre, dice, este Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. Por tanto, verso 19, o sea, dado que tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de nuevo, verso 19, puesto que tengo toda la potestad, según dice el 18, en el 19 dice, por tanto, ir es una orden, un imperativo. Ir, ¿y qué tenían que hacer estos discípulos que ahora pasaban a ser apóstoles o comisionados? ¿Qué deben hacer? El Señor dice, por tanto, ir y hacer, a eso les manda, hacer discípulos. ¿Y cómo se hace el discípulo? Bautizándoles. Primero eso, a los que creen, claro, a los que creen, a los que aceptan la palabra del Evangelio. Lo primero es bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el orden es el señalado aquí y no es otro. No es que a la gente hay que enseñarla durante 2, 3, 5, 10, 15 años.
No es que a la gente hay que intentar que sea perfeccionada primero, y cuando sean buenos cristianos, buenos hermanos, buenos evangélicos, cuando se porten muy bien y aporten con dinero a la iglesia, entonces los llamamos y los bautizamos. No es la orden del Señor así. Él dice, ustedes van a ir y van a ser discípulos, pero los discípulos, ¿de qué manera se hacen? Primero, eso es primero. Reciben la palabra y creen, muy bien. Y lo primero que hace el ministro del Señor, lo primero que es bautizándoles, eso primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Fíjese que esto es tan claro como instrucción para los apóstoles. Es tan claro que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, enseguida que se produjo el derramamiento del Espíritu Santo, y cuando todos hablaban otras lenguas, otros idiomas, entonces algunos, pretendiendo reírse de la situación, decían, estos están llenos de mosto. La Escritura dice que se levanta Pedro en la autoridad que el Espíritu le daba y comenzó a predicar y empezó a dar testimonio de Cristo y empezó a mostrar a Cristo. De tal manera que en el verso 36, Hechos 2:36, Pedro va a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estaba terminando el mensaje. La Escritura dice que al oír esto, las gentes se compungieron de corazón y gritaron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Mira el versículo 38, lo que dice Pedro. Pedro le dijo, 1, arrepentíos y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy interesante el modelo que establece Jesucristo el Señor. Es muy interesante, ¿cómo no? Él reúne a hombres que no tienen una formación anterior. Él reúne a hombres que no habían asistido a algún lugar de enseñanzas y que le daban el carácter de maestros, de doctores, de enseñadores. No, los pescadores eran pescadores, el otro publicano era publicano, los otros que trabajaban en el campo eran de esa manera y no eran de otra forma. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque tenían que ser enseñados, tenían que aprender a dejarse enseñar directamente por el gran maestro, por el único maestro, por Jesucristo el Señor. Él quería hacerlos a su manera. Él quería formar de ellos verdaderos hombres, verdaderas mujeres de Dios, verdaderos discípulos. Jesucristo quería que ellos tomaran de Él, tomaran de su imagen, tomaran de su figura, todo lo necesario para que se constituyeran en cristianos, como después se le llamó en Antioquía. Cristianos, ¿qué significa? Seguidores de Cristo o iguales a Cristo. Por eso que Pablo dice a los Corintios, lo leímos hace un minuto, que el Señor no llamó ni a los sabios, no porque si un sabio se pone a hablar, pudiera ser que con el tiempo diga, no, es que yo sé mucho de esto, entonces por eso que me va tan bien, por eso que la gente se convierte, es por lo que yo hago. Si a un médico lo pone a enseñar de la palabra del Señor, no digo que no se pueda en estos tiempos, hermano. Estoy diciendo que Cristo el Señor no usó a aquellos que eran colegiados, porque si en aquel tiempo se ponía algún discípulo como un médico connotado y era discípulo del Señor, y después por la acción de la palabra empezaba a sanar a los enfermos, podría haber dicho, sí, pero perdónenme, es que yo soy médico, yo sé de esto. Me estoy explicando. Si venía un hombre poderoso, ¿no? Con un cuerpo especial, preparado, formado, y claro,
después aparecía un endemoniado y él se paraba enfrente ahí, le hacía algunas manifestaciones al endemoniado y el otro salía arrancando. Entonces así, no, pero claro que tengo un cuerpo, tengo mi físico, tengo... No, el Señor Jesucristo tomó a los débiles, a los pobres, a los que no sabían, a los que no habían tenido preparación. ¿Por qué, dirá Pablo a los Corintios? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que la gloria, dirá también el apóstol, no sea de nosotros, que la gloria sea de Dios, nuestro bendito Señor. Amén. Entonces, ¿cómo lo hace el Señor Jesucristo? Primero llama a los apóstoles, pero una vez que los tiene con Él, empieza a trabajar con ellos. Por favor, capítulo 5, versículos 1, 2 y 3, a lo menos. Dirá el 1, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Allí estaba el maestro y aquí estaban sus discípulos, tomando de él, recibiendo de él, comiendo de él. Dice en el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. No hay duda que el Señor les enseñó mucho con su modelo, con su testimonio, con su forma de vida. Un cristiano, un hijo de Dios, debe ser luz en medio de las tinieblas. Y eso es un llamado del Señor para un correcto comportamiento. Porque dijo el Señor, la idea es que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, tiene que ver con el buen comportamiento, pero no es solo el buen comportamiento, también tiene que haber una palabra de Dios. También tiene que fluir una palabra de enseñanza para que aquellos que van a ser discípulos del Señor sean formados en esa palabra. Esperamos poder conversarlo un poco más adelante, porque no es cualquier palabra, no es la palabra mía, no es la palabra que yo creo, no es la palabra que me parece a mí que tendría que ser. No, si voy a predicar, mire cómo lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Por favor, acompáñeme a Romanos. En el primer capítulo, los primeros versículos, va a decir Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que él no puede predicar otro evangelio. Tiene que predicar el evangelio de Dios. Tiene que predicar las buenas nuevas que vienen del Padre. Tiene que hablar solo lo que el Padre ha enseñado a sus discípulos. En el versículo 2 va a decir que ese evangelio de Dios dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Y como lo hemos conversado más de una vez, todas las Escrituras, especialmente las del primer pacto o las del Antiguo Testamento, que es lo mismo, todas muestran, todas señalan a Cristo el Señor, al Mesías, al que había de venir. De hecho, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo, cuando dice en el 2, el evangelio que había prometido antes por sus santos profetas en las Santas Escrituras, por sus profetas en las Santas Escrituras, verso 3 va a decir, acerca de su Hijo. Está hablando de Cristo el Señor. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. O sea, si alguien va a enseñar, si alguien va a predicar, tiene que hacerlo. El apóstol Pedro lo dice en forma hermosa. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno sirve, si alguno ministra, ministre con el poder que Dios da a cada uno. No se habla de cualquier manera. No se presenta un evangelio según me parece. No es un evangelio que esté centrado en mí, en mi éxito personal, que no es un evangelio que me ofrece la posibilidad de pasarlo súper bien aquí en la tierra, porque Jesucristo, lo vamos a ver a partir de este día, dice que el Señor abriendo su boca les enseñaba. Y lo primero que les dice,
Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Es reconocer que cuando vengo a Cristo, vengo muerto. Es reconocer que cuando vengo a Cristo no tengo nada. Es reconocer que cuando vengo a Cristo no tenía ninguna esperanza. Pero en su misericordia Él me recibe. Él pone de su gracia en mí. Por su sangre me limpia de todos mis pecados. En su amor y misericordia convierte mi vida, que era una miseria, en una nueva criatura, en una nueva creación. Como si fuera poco, me adopta como hijo de Dios. Y como si todavía eso fuera poco, me ofrece con Él una herencia eterna en el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que reconoce, nunca olvida cuál es la condición en que vino al Señor. Y cada día busca más, pide más, trabaja más por conseguir una mayor porción del Espíritu del Señor en su vida. El pobre es aquel que se alimenta de las cosas que consigue, de las pocas cosas que va consiguiendo, que va logrando, que va pidiendo, va rogando para que otro le dé, para que otro le alimente. Así viven los muy pobres. Bueno, el Señor dijo, ustedes van a ser bienaventurados si asumen una posición espiritual de esa manera. Si todos los días se levantan pidiendo, si todos los días suplican, si todos los días ruegan, si todos los días oran, si todos los días buscan el trato del Espíritu Santo, si todos los días piden que la palabra del Señor venga a su vida, si todos los días, como lo dijo el Señor Jesucristo, danos hoy el pan de cada día, pero no es el pan físico, es la palabra del Señor que viene a alimentar en nuestras vidas. Bienaventurados son los pobres en espíritu, los que reconocen que sin Cristo y sin su palabra no hay vida, no hay vida. Porque solo la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque solo la palabra de Dios es espíritu y vida, dijo Jesucristo el Señor. Amigos, hermanos, deseamos que el Señor le bendiga, que ponga paz en su alma. Desconozco su situación, claro. No sé qué momento está viviendo. No sé si no conoces al Señor quizás y te encontraste con esta predicación hoy. Permíteme decirte que Cristo anda buscando, está esperando que te acerques a Él, que entregues tu vida a Él. No importa lo que hiciste antes, no importa lo que fuiste antes. Él va a tomar tu vida, la va a cambiar, la va a transformar, la va a lavar primero y hará de ti una nueva creación. Y luego hará de ti un discípulo suyo, un seguidor de Él. Finalmente serás adoptado por Dios como hijo suyo y Él te llevará a la vida eterna en el reino de los cielos. Ven a Cristo el Señor, Él te está esperando. Y si el que comparte ahora es un hermano y está con algunas dificultades, tiene alguna duda, siente que la cosa se le ha complicado, permítame decirle una vez más como dijo el Señor. Luego conversaremos el resto. Pero el Señor dijo, son bienaventurados los que son pobres de espíritu. Déjese de buscar otras cosas, déjese de anhelar otras cosas, olvídese de la riqueza temporal y busque lo de Cristo, busque la palabra del Señor. ¿Acaso no nos conviene? El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te estamos invitando a una fiesta temporal, no te estamos invitando a unos días de descanso en la playa, te estamos invitando a que seas parte de la vida eterna con Dios, en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.